Era una tarde brillante y soleada en Greenfield Park, un sereno escape suburbano donde las familias se reunían para disfrutar del aire fresco. Los niños gritaban de alegría mientras se perseguían unos a otros por el patio de juegos. Su risa se mezclaba con el susurro de las hojas en la suave brisa. Las parejas paseaban de la mano por los senderos para caminar y las mantas de picnic salpicaban las colinas cubiertas de hierba formando una pintoresca escena de armonía comunitaria en un banco. Sombreado cerca del corazón del parque, un anciano negro llamado Ernest Lewis estaba sentado en silencio. Tenía unos 70 años con cabello gris asomando por debajo de un sombrero maga rojo brillante que contrastaba marcadamente con su chaqueta azul marino cuidadosamente planchada y pantalones marrones. Sostenía un libro de tapa dura muy gastado en sus manos curtidas. Su lomo arrugado por años de uso, su postura era erguida y su expresión serena mientras leía, aparentemente ajeno a las miradas ocasionales. Su sombrero atraía el parque lleno de vida a su alrededor. Pero Ernest parecía contento, absorbido en las páginas de su libro. Para él, el parque era un lugar de consuelo, un refugio donde podía reflexionar sobre una larga vida llena de desafíos, triunfos y lecciones aprendidas. El sombrero en su cabeza, aunque divisivo para algunos, simbolizaba sus creencias y experiencias personales, una parte de su identidad que llevaba con tranquila dignidad en todo el parque. Catherine Simmons estaba de pie con su Golden Retriever a su lado a mediados de sus 30. Catherine era una defensora vocal de la inclusión y la justicia social, rasgos que a menudo le ganaron admiración en la comunidad. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en Nest y su sombrero, su expresión se oscureció, la vista la llenó de inquietud, un marcado contraste con la pieza que usualmente sentía en su parque favorito. Para Catherine la gorra roja era más que un simple accesorio, representaba una cosmovisión a la que se oponía profundamente. Un calor familiar de indignación se elevó dentro de ella mientras veía a Ernest pasar otra página aparentemente diferente al impacto de su presencia. Ella apretó su agarre en la correa de su perro, una decisión solidificándose en su mente. Tenía que enfrentarlo. Catherine caminó rápidamente por el parque, su perro trotando junto a ella. Sus pasos eran pesados con determinación, cada uno llevándola más cerca del hombre que en su mente había interrumpido la armonía de su lugar favorito. Cuanto más se acercaba, más su frustración burbujeaba sobre cómo podía sentarse allí tan descarado con ese sombrero. ¿No se daba cuenta de lo que representaba para personas como ella? Para ella, el sombrero no era solo un símbolo político, era una provocación, un desafío al valor que ella creía que defendía su comunidad. Cuando Catherine se acercó al banco, Ernest levantó la vista brevemente. Sus ojos tranquilos se encontraron con los de ella y ofreció un asentimiento cortés antes de volver su atención a su libro. Este pequeño gesto, su silencioso reconocimiento de su presencia, solo profundizó su irritación. Catherine estaba esperando algo más, tal vez una actitud defensiva, tal vez culpa. En cambio, se sintió ignorada, descartada, incluso condescendiente por su aparente indiferencia. Disculpe, espetó su voz cortando el alegre murmullo del parque. Ernest levantó la vista de nuevo, esta vez arqueando una ceja. Cerró lentamente su libro, sus dedos curtidos rozando la tapa como si marcara su lugar. «Sí, señora», preguntó, su voz suave pero firme. Catherine se quedó rígida frente a él, cruzando los brazos con fuerza sobre su pecho. «Ese sombrero», dijo, su tono agudo mientras señalaba su cabeza, «no pertenece aquí. Este es un espacio comunitario. Las familias están aquí, los niños están jugando. Estás incomodando a la gente». Ernest inclinó ligeramente la cabeza, su expresión inmutable. «Solo estoy sentado aquí leyendo, señora», respondió. «No estoy molestando a nadie». El perro de Catherine soltó un pequeño ladrido tirando de la correa, pero ella apenas se dio cuenta. Estaba demasiado concentrada en Ernest, que permaneció sentado tranquilo e inquebrantable sin molestar a nadie. Repitió alzando la voz: «Ese sombrero representa el odio, representa la división. Gente como tú». Se detuvo, las palabras se le atascaron en la garganta. «No deberías usarlo en público, especialmente no aquí». Ernest se reclinó ligeramente, sus manos descansando sobre el libro en su regazo. La estudió por un momento, su mirada tranquila, firme pero ilegible. «Entiendo que no todos están de acuerdo con lo que representa», dijo, su voz mesurada, «pero este es un país libre y tengo todo el derecho a usar este sombrero». La simplicidad de sus palabras solo hizo enojar más a Catherine. «Un país libre», ella
Replicó. Eso es rico viniendo de alguien que usa eso. Hizo un gesto brusco hacia el sombrero. Es gente como tú la que está destrozando este país por ahora. El acalorado intercambio había atrapado a los hombres atentos de varios asistentes, al par que una joven pareja en un banco cercano miró por encima de sus caras una mezcla de curiosidad e inquietud. Un grupo de los adolescentes pausaron su juego de frisbee. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Catherine los notó por el rabillo del ojo, pero presionó, subiendo con cada palabra. Tienes que irte, exigió. Toma tu libro. Toma tu sombrero y vete a otro lugar. La gente como tú es bienvenida. Ernest suspiró, sus hombros subiendo y bajando lentamente. Señora, no me voy a ninguna parte, dijo. Su tono era firme pero aún tranquilo. Tengo tanto derecho a estar aquí como usted. Su negativa a moverse solo avivó la frustración de Catherine. Su rostro se sonrojó y pudo sentir su pulso acelerarse. ¿Crees que puedes sentarte aquí e intimidar a la gente?, replicó. Bueno. No puedes. Si no te vas, me aseguraré de que alguien venga a hacerte ir. Ernest no respondió de inmediato. Se inclinó ligeramente hacia adelante, cruzó las manos sobre su libro y la miró con una calma que parecía inquebrantable. Señora, si lo sientes tan fuertemente, haz lo que creas que debes hacer, dijo. Sus palabras se sintieron como un desafío para Catherine. Aunque fueron dichas sin malicia, su mandíbula se tensó mientras sacaba su teléfono. Desde su bolsillo los adolescentes que grababan cerca se empujaban entre sí murmurando con entusiasmo mientras capturaban la creciente confrontación. Catherine marcó el 911. Sus dedos temblaban ligeramente mientras presionaba los números. Sin embargo, su voz era firme mientras hablaba. Ciola dijo sus palabras lo suficientemente alto para que los que estaban cerca la oyeran. Estoy en Greenfield Park y hay un hombre aquí siendo agresivo. Está incomodando a la gente y se niega a irse. Ernest la observó con calma. Su expresión sin cambios. Se reclinó contra el banco y suspiró suavemente, sus ojos escaneando brevemente la creciente multitud de espectadores. Esperaré aquí, dijo en voz baja. Los minutos que siguieron se sintieron pesados, el aire a su alrededor denso de tensión. El sonido de sirenas distantes comenzó a elevarse y la pequeña multitud murmuró con anticipación. Algunos miraron a Catherine con aprobación, asintiendo en solidaridad con su postura. Otros, sin embargo, negaron la cabeza o susurraron entre ellos, claramente desaprobando cómo se desarrollaba la situación. Ernest se sentó tranquilamente en el banco, sus manos cruzadas sobre su libro mientras las sirenas se hacían más fuertes. Catherine estaba a unos metros de distancia, sus brazos cruzados firmemente, su perro sentado obedientemente a su lado. El escenario estaba listo y todas las miradas estaban puestas en ellos cuando llegó la policía. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte, cortando la tranquilidad habitual del parque. La conversación se detuvo. Los niños pausaron su juego y la multitud de espectadores se expandió. La tensión era palpable cuando el coche de policía apareció a la vista y se detuvo cerca de la entrada del parque. Dos oficiales emergieron con sus uniformes impecables y sus expresiones profesionales. El oficial, un hombre alto, de complexión fuerte y mirada penetrante, examinó la escena rápidamente. Su compañera, una mujer más baja con un comportamiento sereno, se ajustó el cinturón de herramientas mientras seguía. Sus ojos se posaron en la multitud y notaron los teléfonos que sostenían en alto los adolescentes que grababan el incidente. Catherine se acercó a ellos tan pronto como salieron del vehículo. Su voz rebosaba urgencia. El oficial ofrece gracias por venir, dijo señalando a Ernest, que permaneció sentado en el banco con las manos descansando tranquilamente sobre su libro. Ese hombre de allí ha sido agresivo y está incomodando a la gente. Se niega a irse. Los oficiales intercambiaron una mirada rápida antes de que el oficial de correos levantara una mano para calmar a Catherine. Nos encargaremos de aquí, señora, dijo en un tono mesurado. Caminó hacia Ernest, quien levantó la vista cuando se acercaron y ofreció un gesto cortés de asentimiento. Buenas tardes, oficiales. Ernest dijo con voz firme y tranquila. Tardes, el oficial respondió deteniéndose a unos metros de él. Recibimos un informe sobre un disturbio. ¿Le importaría decirnos qué está pasando? Ernest se inclinó ligeramente hacia atrás. Su postura era relajada pero respetuosa. Por supuesto, oficial, dijo,
Solo he estado sentado aquí leyendo mi libro. Esta señora se acercó y me dijo que necesitaba irme debido a mi sombrero. Le dije que no estaba molestando a nadie y que me quedaría aquí. La oficial miró el libro que descansaba en su regazo y luego el sombrero rojo maga que llevaba en la cabeza. Frunció el ceño ligeramente mientras procesaba sus palabras. ¿Ha sido agresivo con alguien?, preguntó. No, señora, dijo Ernest sacudiendo la cabeza. No he dicho ni hecho nada amenazante. Solo estoy leyendo y disfrutando del día. El oficial se giró y se dirigió a la creciente multitud. ¿Alguien aquí fue testigo de lo que sucedió? Varias personas asintieron o levantaron las manos y una mujer de mediana edad con un cochecito se adelantó vacilante. Vi todo lo que dijo. Él solo estaba sentado allí ocupándose de sus propios asuntos. Ella, la mujer, hizo un gesto hacia Catherine, se acercó a él y empezó a gritar que no había hecho nada malo. Otro espectador, un joven que sostenía su teléfono, agregó sí, solo estaba sentado allí, he estado grabando todo. Agitó su teléfono ligeramente y los oficiales asintieron, tomando nota de su declaración. Catherine todavía estaba de pie a poca distancia con su perro cruzado de brazos con fuerza. «¿No estás escuchando?», exclamó levantando la voz. «Ese sombrero es un símbolo de odio, incomoda a la gente y no pertenece aquí». El oficial se giró hacia ella. Su expresión era neutral pero firme. «Señora, usar un sombrero, incluso una vez, encontrar un sitio controvertido no es un delito», dijo. «A menos que la haya amenazado a usted o a alguien más aquí. No ha violado ninguna ley». La cara de Catherine se sonrojó. «No entiendes», ella insistió. «Está tratando de intimidar a la gente. Mira ese sombrero. Representa todo lo que está mal en este país». La oficial levantó una mano para interrumpir suavemente. «Señora, entiendo que tiene fuertes sentimientos sobre esto, pero nuestro trabajo es garantizar que los derechos de todos estén protegidos en base a lo que hemos visto y escuchado. El señor Luis no ha hecho nada que justifique a la policía». Acción. La multitud murmuró en acuerdo y Catherine pudo sentir el cambio en la atmósfera. El apoyo que pensó que tenía se estaba desvaneciendo. La gente ya no asentía en solidaridad, sino que intercambiaba miradas escépticas. Algunos susurraban entre ellos y unos pocos se reían suavemente. La radio del oficial masculino cobró vida, se hizo a un lado hablando en voz baja. Mientras recibía información adicional, cuando regresó su comportamiento había cambiado sutilmente. Intercambió una mirada rápida con su compañero, que miró a Ernest con un reconocimiento renovado. La oficial femenina se acercó a Ernest, su expresión se suavizó ligeramente y su voz adquirió un tono respetuoso. «Jefe Luis», dijo dirigiéndose a él por su título, «¿hay algo más que le gustaría que manejáramos aquí?». Jadeos sondearon a través de la multitud. Los ojos de Catherine se abrieron, su rostro palideciendo. «Jefe», repitió su voz apenas audible. Ernest se puso de pie lentamente sacudiéndose la bofetada, se ajustó el sombrero antes de encontrarse con la mirada atónita de Catherine. «Sí, señora», dijo con calma, «soy el jefe Ernest Luis, jefe del departamento de policía del distrito». La multitud estalló en murmullos y susurros. Muchas personas intercambiaron miradas de sorpresa e incredulidad. Algunos rieron suavemente. Incapaces de contener la ironía de la situación, los teléfonos se alzaron de nuevo capturando el momento mientras Catherine estaba congelada, su boca abriéndose y cerrándose como si estuviera buscando las palabras que saldrían. El oficial masculino se dirigió a la multitud, su voz firme pero serena. «No se requieren más acciones aquí. El jefe Luis está en su derecho de estar aquí, como cualquier otra persona». Ernest volvió su atención a Catherine, su mirada firme pero no desagradable. «Espero que haya sido un momento de aprendizaje para todos nosotros», dijo, su voz resonando por el ahora silencioso parque. «No deberíamos juzgar a las personas por las apariencias o hacer suposiciones basadas en lo que visten. Todos tienen derecho a ser tratados con respeto». El rostro de Catherine ardía de humillación mientras miraba a su alrededor. Las miradas críticas de la multitud se sentían como un foco brillando sobre ella. Abrió la boca para responder pero descubrió que no tenía nada que decir. Nest les dio a los oficiales un cortés asentimiento, luego se dio la vuelta y se alejó, su libro metido bajo el brazo. La multitud se apartó para dejarlo pasar, sus ojos siguiéndolo hasta que desapareció por el camino. Catherine permaneció clavada en el lugar, el peso de sus acciones cayendo sobre ella. La risa y el murmullo de la multitud resonó en sus oídos al darse cuenta de lo
Profundamente que había juzgado mal al hombre al que se había enfrentado, los murmullos de la multitud aumentaron mientras Ernest se alejaba, su sombrero rojo maga todavía firmemente posado en su cabeza. La ironía de la situación flotaba en el aire, palpable e innegable. Los teléfonos se levantaron en alto, grabando las secuelas del enfrentamiento para la posteridad. Algunos espectadores se rieron suavemente mientras otros susurraban incrédulos entre sí. Catherine se quedó congelada, su perro. Tirando suavemente de la correa, miró fijamente el camino por donde Ernest había desaparecido. Su mente se tambaleaba por la revelación, el jefe Ernest Lewis. Las palabras resonaron en su cabeza repitiéndose como un disco rayado. Acababa de llamar a la policía, al jefe del departamento de policía. Los oficiales que habían respondido a su llamada permanecieron en el estrado, sus expresiones serenas, un marcado contraste con la creciente vergüenza de Catherine. El oficial la miró brevemente antes de girarse para dirigirse a la multitud que se reunía. «Gente, es hora de dispersarse», dijo con firmeza, «no hay nada más que ver aquí», aunque algunas personas se quedaron. No queriendo perderse un momento de lo que ellos claramente vieron como un espectáculo, la mayoría comenzó a alejarse. Los padres llamaron a sus hijos, los adolescentes guardaron sus teléfonos y las parejas reanudaron sus paseos, pero los susurros siguieron a Catherine como una sombra. Ella permaneció clavada en el lugar. Sus mejillas se sonrojaron de un rojo intenso cuando la oficial se acercó a ella. «Señora», la oficial dijo, su voz tranquila pero teñida de una sutil decepción, «creo que es mejor si regresa a casa». Catherine abrió la boca para responder pero su voz vaciló. ¿Qué podía decir? Su indignación se había apagado reemplazada por una creciente sensación de humillación y arrepentimiento. Asintiendo rígidamente se dio la vuelta y se alejó. Su perro trotando obedientemente a su lado podía sentir el peso de las miradas persistentes y la risa apagada de los que todavía observaban mientras caminaba hacia su auto. Repitió el incidente en su mente. Había estado tan segura de su rectitud, tan convencida de que estaba protegiendo a su comunidad de una presencia disruptiva, pero ahora la verdad era claramente clara. Había dejado que sus suposiciones y emociones nublaran su juicio y las consecuencias se desarrollaban ante sus ojos. Cuando Catherine llegó a casa, su teléfono ya estaba lleno de notificaciones. La noticia de la confrontación de la conferencia se estaba extendiendo rápidamente gracias a los adolescentes que habían filmado el incidente y lo habían subido a las redes sociales. Dudó antes de desbloquear su teléfono, temiendo lo que encontraría cuando finalmente abriera la aplicación. Sus peores temores se confirmaron. Los clips de la confrontación se habían vuelto virales acompañados de subtítulos como «Karen llama a la policía por el jefe de policía debido a su sombrero maga versus Karen, el enfrentamiento más irónico de la historia del parque. Una mujer local intenta echar al jefe de policía de un parque». Los videos capturaron todo su enfoque inicial, sus acaloradas acusaciones, las respuestas tranquilas de Ernest y finalmente los oficiales dirigiéndose a él como el jefe Lewis. Los momentos más condenatorios, la incredulidad en su rostro y la risa de la multitud ante la revelación se repitieron una y otra vez en diferentes clips. Las secciones de comentarios se inundaron. ¿Cómo no reconoces a tu propio jefe de policía? Imagina pensar que eres el bueno y terminar así. Felicitaciones al jefe por manejar esto con tanta clase. Otros fueron más duros, llenos de apodos burlones e insultos. El corazón de Catherine se hundió mientras leía los comentarios. Su vergüenza se profundizaba con cada uno. Las consecuencias se extendieron rápidamente. A la mañana siguiente, los medios de comunicación locales habían recogido la historia. El nombre de Catherine no se mencionó explícitamente en la mayoría de los informes, pero cualquiera que hubiera estado en el parque o visto los videos sabía exactamente quién era. Sus vecinos comenzaron a mirarla de manera diferente. Algunos eran educados pero distantes y la saludaban cuando la veían. Otros la evitaban abiertamente al cruzar la calle o darse la vuelta cuando se acercaba. Incluso sus amigos estaban divididos. Algunos expresaron simpatía por lo que estaba pasando, mientras que otros se distanciaron, no dispuestos a ser asociados con la creciente controversia. Catherine se sintió como una paria. El mundo en el que una vez se había movido con confianza ahora le parecía extraño e inhóspito. La humillación era insoportable, pero obligó a Catherine a enfrentar los problemas más profundos detrás de sus acciones. Sentada sola en la mesa de su cocina una noche, miró su teléfono volviendo a ver los videos de la confrontación por primera vez. Se vio a sí misma como otros debieron haberla visto.
enojada, acusadora y no dispuesta a escuchar, su mirada se dirigió a Ernest en el video. Su comportamiento tranquilo contrastaba marcadamente con su propio comportamiento a pesar de sus acusaciones. No había alzado la voz, no se había reído, en cambio había mostrado paciencia y moderación, cualidades de las que se dio cuenta que carecía por completo. Pensó en lo que había dicho la oficial: nuestro trabajo es garantizar que se protejan los derechos de todos, incluido el derecho de Ernest a sentarse en el parque con un sombrero sin importar cómo se sintiera al respecto por primera vez. Catherine reconoció la posibilidad de que se hubiera equivocado. Había permitido que sus suposiciones sobre el sombrero de Ernest dictaran sus acciones sin considerar quién era él como persona o por qué podría estar usándolo. Catherine sabía que no podía deshacer lo que había sucedido, pero sentía una creciente necesidad de enmendarlo. A la mañana siguiente, después de mucha deliberación, llamó al departamento de policía local y pidió hablar con el jefe Louis. La recepcionista que respondió dudó antes de responder. «¿Puedo preguntar de qué se trata esto?», preguntó la mujer. La voz de Catherine vaciló cuando respondió: «Necesito disculparme por lo que sucedió en el parque». La recepcionista hizo una pausa, fue casi imperceptible, pero Catherine pudo sentir el peso del juicio en él. Silencio. Finalmente, la mujer dijo: «Transmitiré su solicitud, señora. Por favor espere». Después de unos tensos minutos, Catherine fue informada de que el jefe Louis se reuniría con ella en 2 días. Cuando llegó el día de la reunión, Catherine se encontró sentada en una pequeña habitación tranquila en la estación de policía. Sus palmas estaban sudorosas y su corazón se aceleró mientras esperaba. Ensayó su disculpa en su cabeza tratando de encontrar las palabras adecuadas para transmitir su remordimiento. La puerta se abrió y Ernest entró. Estaba vestido de civil, su sombrero ausente, pero su presencia era imponente. Sin embargo, asintió cortésmente y se sentó frente a ella. «Gracias por aceptar reunirse conmigo», Catherine comenzó con voz temblorosa. Ernest juntó las manos sobre la mesa y la miró con calma. «Estoy aquí», dijo simplemente. Catherine respiró hondo. «Quiero disculparme», dijo, sus palabras saliendo a borbotones, «no solo por lo que pasó en él parque, sino por la forma en que te juzgué sin saber nada sobre ti. Actué con enojo e ignorancia y estaba». Ernest escuchó atentamente su expresión pensativa. Cuando ella terminó, él asintió lentamente. «Todos cometemos errores», dijo. «Lo que importa es si aprendemos de ellos». Su voz era suave, pero sus palabras tenían peso. Catherine sintió lágrimas picar en sus ojos mientras él continuaba: «Espero que esta experiencia te haya enseñado algo, no solo sobre mí sino sobre suposiciones, respeto y cómo tratamos a los demás». Catherine asintió, su voz cargada de emoción. «Es ella», dijo. «Prometo hacerlo mejor, solo lo siento». Ernest ofreció una pequeña sonrisa comprensiva. «Eso es todo lo que cualquiera puede pedir», dijo. «No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir cómo avanzamos». Mientras se estrechaban las manos, Catherine sintió una sensación de alivio. Todavía tenía un largo camino por recorrer, pero este era un comienzo, un paso para arreglar las cosas. La reunión con el jefe Ernest Louis permaneció con Catherine mucho después de que ella saliera de la estación de policía. Sus palabras tranquilas y su respuesta mesurada a su disculpas se reprodujeron en su mente, su significado hundiéndose más profundo con cada día que pasaba. La confrontación en el parque había sido un espectáculo público, pero las lecciones que le enseñó fueron profundamente personales. Se había visto a sí misma en su peor momento, enojada, crítica y reacia a escuchar, y fue una versión de sí misma en la que nunca quiso volver a convertirse. Catherine sabía que reconocer sus errores no era suficiente si realmente quería cambiar. Necesitaba tomar medidas significativas para crecer. El primer y más difícil paso fue enfrentar a la comunidad a la que sentía que había defraudado. Catherine comenzó sus esfuerzos acercándose a sus vecinos, comenzando con las personas que mejor conocía. Uno por uno, se disculpó por los eventos en el parque y por la vergüenza que sus acciones habían traído a su comunidad unida. Algunas personas aceptaron sus disculpas amablemente, ofreciendo palabras de aliento. Otros fueron menos indulgentes con sus respuestas, cortantes o despectivas. Aunque las reacciones mixtas dolieron, Catherine entendió que no podía obligar a las personas a verla de manera diferente de la noche a la mañana. Se dio cuenta de que la confianza tenía que ganarse y estaba preparada para esforzarse por reconstruirla con la esperanza de ampliar su comprensión de las perspectivas de los demás. Catherine comenzó a ser voluntaria en eventos comunitarios locales,
Se unió a una iniciativa que organizaba limpiezas de vecindarios y programas de extensión. El trabajo la puso en contacto con personas de diversos orígenes, personas que una vez había visto a través de la lente de sus suposiciones. Al principio las interacciones fueron incómodas. Algunas personas la reconocieron por el video viral y le dieron mientras otros tenían curiosidad sobre por qué estaba allí. Catherine perseveró, aprovechando las oportunidades para escuchar más y hablar menos. Comenzó a asistir a talleres sobre prejuicios y empatía organizados por el Consejo Universitario de la ciudad con la esperanza de descubrir las raíces de sus propios prejuicios. Los talleres le abrieron los ojos. Catherine aprendió cómo los prejuicios inconscientes podían moldear las percepciones y lo fácil que era juzgar mal a alguien basándose en un solo atributo, como un sombrero. Reflexionó sobre su propia vida y se dio cuenta de que sus apasionadas creencias a veces la habían cegado ante la humanidad de los demás. Pasaron semanas antes de que Catherine reuniera el coraje para regresar a Greenfield Park. Los recuerdos de ese día aún rondaban, pero sabía que no podía evitar el lugar para siempre. Cuando llegó, el parque estaba tan animado como siempre. Los niños jugaban en los columpios. Las familias extendían mantas de picnic y los corredores pasaban con auriculares mientras caminaba por el sendero. Pasó por el banco donde Ernest se había sentado durante su enfrentamiento. Verlo le provocó una avalancha de emociones, vergüenza, arrepentimiento, pero también una tranquila resolución. Hizo una pausa y respiró hondo mientras miraba el asiento vacío. Era solo un banco, se recordó a sí misma, pero se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba trabajando para cambiar sobre sí misma. Catherine se sentó, pasando su mano por la madera desgastada, pensó en la seriedad y la gracia que él le había mostrado incluso cuando tenía todo el derecho de desestimar su disculpa. Sus palabras resonaron en su mente. Todos cometemos errores, lo que importa es si aprendemos de ellos. Por primera vez, Catherine sintió una sensación de paz. El parque ya no era solo un lugar de confrontación, era un lugar de crecimiento, un recordatorio de la persona en la que se esforzaba por convertirse con el tiempo. Los esfuerzos de Catherine comenzaron a marcar la diferencia. Su participación en eventos comunitarios le valió la confianza de algunos que inicialmente se habían distanciado. Los vecinos que una vez la habían evitado comenzaron a saludarla cálidamente, notando los cambios en su comportamiento. Se convirtió en una defensora del diálogo y la comprensión, usando su experiencia en el parque como una historia de advertencia. Cuando se le preguntó al respecto, habló abiertamente sobre sus errores y las lecciones que había aprendido con la esperanza de que su vulnerabilidad alentara a otros a reflexionar sobre sus propios prejuicios. Aunque todavía enfrentaba momentos de duda, Catherine encontró fuerza en las pequeñas victorias, cada taller al que asistía, cada evento en él que se ofrecía como voluntaria y cada relación que reconstruir se sintió como un paso en la dirección correcta. Comenzó a escribir un diario sobre su viaje, capturando sus pensamientos y emociones mientras navegaba por el proceso de superación personal. Catherine se dio cuenta de que el crecimiento no era lineal. Hubo días en que la vergüenza de sus acciones pasadas resurgió y sintió ganas de rendirse, pero luego recordaba la sonrisa tranquila de Ernest, la comprensión en sus ojos y la esperanza en sus palabras. No podemos cambiar el pasado, había dicho, pero podemos elegir cómo avanzamos. Para cuando el verano se convirtió en otoño, Catherine se había convertido en una persona diferente. No era perfecta, lo sabía, pero lo estaba intentando. El incidente que una vez fue una fuente de humillación se había convertido en un catalizador para la transformación. En una fresca mañana de otoño, Catherine se encontró de nuevo en Greenfield Park caminando por el sendero donde se había enfrentado por primera vez a Ernest. Notó a una familia preparando un picnic, un joven corriendo y un grupo de niños jugando tag. Era el mismo parque, pero ahora se sentía diferente para ella. Esta vez no caminaba con juicio o enojo, caminaba con gratitud por las lecciones que había aprendido, por las personas que la habían desafiado y por la oportunidad de hacerlo mejor. Sentada en el mismo banco donde Ernest se había sentado una vez, Catherine sonrió para sí misma. No estaba definida por los errores de su pasado, estaba definida por cómo eligió crecer a partir de ellos y había elegido crecer.
Ernest Louis rara vez pensaba mucho en los pequeños detalles de su vida diaria que parecían llamar la atención, pero el incidente en Greenfield Park había permanecido en su mente más tiempo que la mayoría como jefe de policía. Había lidiado con disputas públicas, escrutinio de los medios y el momento viral ocasional. Sin embargo, este encuentro fue diferente. No se trataba solo de un desacuerdo o un malentendido, se trataba de las suposiciones que hacen las personas y los muros que construyen entre sí en los días posteriores a la confrontación. Ernest no reflexionó sobre la ira de Catherine, sino sobre su humanidad. No la veía como una villana o incluso como alguien que necesitaba ser avergonzada. En cambio, pensaba en ella como alguien atrapado en las mismas luchas que muchos enfrentaban: malentendidos, miedo y falta de empatía en la estación de policía. Ernest usó el incidente como una oportunidad de aprendizaje para sus oficiales en una reunión de todo el departamento. No habló específicamente sobre Catherine, sino sobre las lecciones más amplias que se pueden extraer. No estamos aquí solo para hacer cumplir la ley, les dijo que estamos aquí para defender los valores de esta comunidad, que incluyen la paciencia, la comprensión y el respeto, incluso frente al conflicto. Compartió cómo se había desarrollado la confrontación, enfatizando la importancia de la compostura, especialmente en momentos de tensión pública. La forma en que respondemos importa, dijo, no solo por las personas involucradas, sino por el ejemplo que damos a los demás. Los oficiales que habían estado presentes en el parque compartieron sus experiencias y señalaron la rapidez con la que la situación había cambiado una vez que se reveló la identidad de Ernest. Hablaron sobre la delgada línea entre abordar preocupaciones legítimas y respetar los derechos de todas las partes, incluso cuando las emociones estaban a flor de piel. Ernest animó a su equipo a aplicar estas lecciones en su trabajo diario. No se trata solo de evitar que las situaciones se intensifiquen. Dijo que se trata de dejar a las personas mejor de lo que las encontramos, incluso cuando están en su peor momento. El incidente provocó conversaciones más amplias en Greenfield. En eventos locales y reuniones municipales, los residentes comenzaron a discutir temas que habían estado latentes durante mucho tiempo bajo la superficie. Las suposiciones que las personas hacían sobre los demás. Los símbolos que asociaban con ciertas ideas y los desafíos de navegar las diferencias en un pueblo pequeño y unido. Algunos vieron la confrontación como una historia de advertencia. Un recordatorio de la importancia de las respuestas medidas y los peligros de los juicios precipitados. Otros lo vieron como un ejemplo de cómo la civilidad y la paciencia pueden reducir incluso las situaciones más tensas. Ernest se aseguró de asistir a estas discusiones no como una figura central sino como oyente y participante ocasional. Cuando se le preguntó sobre su papel en el incidente, fue humilde: yo solo era un hombre en un parque. Ese día él diría que la verdadera historia es sobre lo que todos aprendimos de ella. Desconocido para muchos, Ernest había estado atento a los esfuerzos de Catherine por reconstruir su posición en la comunidad. Había escuchado sobre su voluntariado y su participación en talleres y, aunque no tuvo una participación directa, respetó en silencio su determinación de cambiar. Una tarde Ernest asistió a un evento de limpieza comunitaria donde Catherine era voluntaria. Estaba transportando bolsas de basura con un grupo pequeño cuando lo notó cerca. Su primer instinto fue encogerse sin estar segura de cómo reaccionaría al volver a verla, pero Ernest le dio un pequeño asentimiento y una cálida sonrisa. Ese es un buen trabajo que estás haciendo, dijo mientras pasaba el pecho de Catherine. Se apretó por la emoción. No era mucho, pero esas palabras tenían un peso que la tranquilizó. Ella estaba en el camino correcto. El incidente en él parque se convirtió en más que un momento de fama viral, se convirtió en un catalizador para el cambio dentro de la comunidad. Inspirada por las conversaciones que desencadenó, la ciudad lanzó iniciativas destinadas a fomentar una mayor comprensión entre los residentes. Las escuelas implementaron programas sobre empatía y sesgo. En la biblioteca local organizaron una serie de charlas sobre discurso cívico. Ernest fue un orador clave en muchos de estos eventos. Nunca mencionó a Catherine por su nombre, pero la historia de la confrontación del parque se entretejió en su mensaje. Habló de la importancia de ver a las personas como algo más que sus apariencias, acciones o afiliaciones. Todos somos más parecidos de lo que pensamos, a menudo decía, pero nunca lo sabremos a menos que nos tomemos el tiempo para escuchar en momentos más tranquilos. Ernest
pensó en lo que el parque siempre había representado para él: un lugar de paz, reflexión y comunidad. El banco donde había ocurrido la confrontación seguía siendo su lugar favorito y continuó visitándolo a menudo, siempre con un libro en la mano. No dejó de usar su sombrero rojo maga, aunque ahora entendía mejor cómo podría provocar reacciones para él. El sombrero era un símbolo de sus creencias y experiencias personales, no un arma o una declaración destinada a dividir. Esperaba que con el tiempo las personas a su alrededor llegarían a comprender que los símbolos, como las personas, a menudo conllevaban una mayor complejidad de lo que parecían a primera vista. Varios meses después, Ernest y Catherine se cruzaron de nuevo, esta vez en una reunión del ayuntamiento sobre el fomento del diálogo comunitario. Catherine se había unido como voluntaria para ayudar a organizar el evento. Cuando terminó la reunión, Catherine se acercó a Ernest vacilante, insegura de si siquiera la recordaría. Jefe Luis, comenzó con voz tentativa, solo quería agradecerte por cómo manejaste todo ese día y por el trabajo que has estado haciendo desde entonces. Ernest sonrió cálidamente. No es solo mi trabajo, dijo, todos somos parte de esta comunidad y se necesita de todos nosotros para mejorarla. Catherine sintió con la cabeza, sintiendo una sensación de cierre que no había esperado. Extendió la mano y Ernest la estrechó firmemente mientras se separaban. Catherine se dio cuenta de que no solo había encontrado el perdón, sino que también había ganado algo mucho más valioso: un renovado sentido de propósito y pertenencia en la comunidad que alguna vez temió haber perdido. Meses después del enfrentamiento en Greenfield Park, la ciudad parecía haberse fortalecido como comunidad. El incidente, aunque vergonzoso para Catherine e inquietante para muchos, había provocado un cambio significativo. Conversaciones que una vez fueron susurradas o evitadas ahora ocurrían abiertamente, con residentes esforzándose por entenderse entre sí. La historia del jefe Ernest Lewis y Catherine Simmons se había convertido en una parábola local, un recordatorio de los peligros del juicio y el poder de la empatía. Para Catherine su viaje continuaba. Ella continuó reflexionando sobre las lecciones que había aprendido y desafiando sus propias suposiciones. Los talleres, el voluntariado y las disculpas eran parte de su esfuerzo diario por reconstruir la confianza y, lo más importante, vivir como una mejor versión de sí misma. Una fresca tarde de otoño, Catherine regresó a Greenfield Park, pasó por el patio de juegos sonriendo al sonido de la risa de los niños y se dirigió hacia el banco familiar. Esta vez Ernest ya estaba allí, un libro en sus manos, su sombrero rojo maga posado en su cabeza. Al verla acercarse, Ernest levantó la vista y sonrió. Buenas tardes, señorita Simmons, dijo cálidamente. Buenas tardes, jefe Luis, respondió ella. Catherine dudó y luego hizo un gesto hacia el espacio vacío junto a él. ¿Puedo unirme a usted? Por supuesto, dijo deslizando su libro cerrado pero manteniendo un dedo metido entre las páginas. Se sentaron en silencio por un momento, el zumbido del parque a su alrededor. Catherine finalmente rompió el silencio. Quería agradecerle nuevamente por tu paciencia, por todo lo que me has enseñado. He estado tratando de hacerlo mejor. Ernest asintió con la cabeza, su expresión pensativa. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, dijo, que cada día es una oportunidad para crecer. Algunas lecciones son más difíciles que otras, pero siempre valen la pena. Mientras el sol de la tarde arrojaba una luz dorada sobre el parque, no hablaron de política o del pasado, sino de su esperanza compartida de una comunidad más comprensiva. Fue un momento pequeño, pero que se sintió como un verdadero comienzo para ambos. Meses después de la confrontación en Greenfield Park, la ciudad parecía haberse fortalecido como comunidad. El incidente, aunque vergonzoso para Catherine e inquietante para muchos, había provocado un cambio significativo. Conversaciones que alguna vez se susurraban o se evitaban ahora se llevaban a cabo abiertamente, con los residentes esforzándose por entenderse entre sí. La historia del jefe Ernest Lewis y Catherine Simmons se había convertido en una parábola local, un recordatorio para Reme de los peligros del juicio y el poder de la empatía. Para Catherine su viaje continuaba. Ella continuó reflexionando sobre las lecciones que había aprendido y desafiando sus propias suposiciones. Los talleres, el voluntariado y las disculpas eran parte de su esfuerzo diario por reconstruir la confianza y, lo más importante, vivir como una mejor versión de sí misma. Una fresca tarde de otoño, Catherine regresó a Greenfield Park, pasó por el patio de juegos sonriendo al oír las risas de los niños y se dirigió al banco familiar. Esta vez Ernest ya estaba allí, un
Libro en sus manos, su sombrero rojo maga posado en su cabeza. Al verla acercarse, Ernest levantó la vista y sonrió. Buenas tardes, señorita Simmons, dijo cálidamente. Buenas tardes, jefe Louis, respondió ella. Catherine dudó y luego hizo un gesto hacia el espacio vacío junto a él. ¿Puedo unirme a ustedes? Por supuesto, dijo deslizando su libro para cerrarlo, pero manteniendo un dedo metido entre las páginas. Se sentaron en silencio por un momento. El zumbido del parque a su alrededor. Catherine finalmente rompió el silencio. Quería agradecerte de nuevo por tu paciencia, por todo lo que me has enseñado. He estado tratando de hacerlo mejor. Nest asintió con la cabeza. Su expresión pensativa. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, dijo. Cada día es una oportunidad para crecer. Algunas lecciones son más difíciles que otras, pero siempre valen la pena. Mientras el sol de la tarde arrojaba una luz dorada sobre el parque, no hablaron sobre la política de Paul o el pasado, sino sobre su esperanza compartida de una comunidad más amable y comprensiva. Fue un momento pequeño, pero que se sintió como un verdadero comienzo para ambos. Los meses que siguieron al incidente del parque vieron a Greenfield transformarse de maneras sutiles pero profundas. La historia del jefe Ernest Louis y Catherine Simmons, aunque profundamente personal, resonó con muchos en la comunidad. Había revelado verdades incómodas sobre el sesgo y el juicio, pero también había resaltado el potencial para el crecimiento y la reconciliación. La ciudad abrazó las lecciones de ese día, convirtiendo lo que podría haber sido un momento divisivo en una oportunidad para las escuelas de Unity. Comenzaron a incorporar discusiones sobre la empatía y la comprensión en sus planes de estudio, invitando a los líderes locales a compartir sus experiencias. El jefe Louis se convirtió en un orador habitual en estos eventos, usando su encuentro con Catherine como una herramienta de enseñanza, no para avergonzar sino para inspirar. Somos más que nuestros símbolos, decía, y somos más que nuestros peores momentos. Lo que importa es lo que elegimos aprender de ellos. Catherine también se encontró asumiendo un nuevo rol en la comunidad. Mientras que una vez había evitado el centro de atención por vergüenza, ahora se apoyaba en las oportunidades para compartir su historia. Habló en talleres y ayuntamientos reconociendo abiertamente sus errores y el viaje que siguió. Aprendí de la manera difícil, dijo en un evento, que es fácil juzgar a alguien a simple vista, pero si nos tomamos el tiempo de escuchar para comprendernos verdaderamente, descubrimos que tenemos más en común de lo que pensamos. Su vulnerabilidad fue recibida con respeto. Los mismos vecinos que una vez susurraron a sus espaldas ahora la veían como un símbolo de crecimiento y humildad. Una tarde soleada, Greenfield Park albergó una reunión comunitaria que celebraba las diversas voces que hacían única a la ciudad. Las familias llenaban la extensión de césped, los niños jugaban y las mesas rebosaban de comida. Catherine caminó por el parque sonriendo mientras saludaba a las caras conocidas. Vio al jefe Louis sentado en su banco favorito, su libro en la mano y su sombrero rojo maga encaramado orgullosamente en lo alto de su cabeza. Se acercó saludando al jefe Louis. Dijo con un tono cálido: «Señorita Simmons». Él respondió con un asentimiento. Se sentaron juntos. El parque, vivo con risas y conversaciones a su alrededor, ya no era un lugar de conflicto, sino un símbolo de lo lejos que ellos y la comunidad habían llegado. Habían demostrado que incluso las divisiones más profundas se podían superar con comprensión y respeto. Gracias por escuchar esta inspiradora historia de crecimiento y comprensión. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más historias inspiradoras que provocan reflexión y conexión.